Tema 1, Introducción a XML. Agenda. 1.1 Definición y finalidad de XML. 1.2 Sintaxis básica y reglas de estructura de XML. 1.3 Elementos, atributos y comentarios en XML. 1.4 Declaraciones XML. 1.5 XML bien formado versus documento XML válido. 1.6 Elementos raíz y elementos secundarios. 1.7 Jerarquía y anidamiento de elementos. 1.8 Ventajas del uso de XML en el desarrollo web y la integración de sistemas. Sintaxis básica y reglas de estructura de XML. La sintaxis básica de XML sigue un conjunto de reglas simples que permiten estructurar y representar datos de manera jerárquica utilizando etiquetas personalizadas. Aquí se tiene un resumen de la sintaxis básica de XML. Comienza con una declaración opcional, un elemento raíz, elementos de construcción básicos anidados, atributos opcionales dentro de la etiqueta de apertura de los elementos, texto y comentarios opcionales. 3 Elementos, atributos y comentarios en XML. Los elementos son los bloques de construcción básicos de un documento XML y representan datos estructurados. Cada elemento comienza con una etiqueta de apertura y termina con una etiqueta de cierre. Ejemplo. Etiqueta libro. Etiqueta libro. Etiqueta título. Texto El Señor de los Anillos. Cierre etiqueta título. Los atributos proporcionan información adicional sobre un elemento y se especifican dentro de la etiqueta de apertura del elemento. Los atributos se definen utilizando la sintaxis nombre igual a valor. Ejemplo. Etiqueta película. Atributo género. Valor ciencia ficción. Texto interestelar. Cierre etiqueta película. Los comentarios en XML se pueden incluir entre. Los comentarios se utilizan para agregar notas o explicaciones en el documento XML y son ignorados durante el procesamiento. Ejemplo. Apertura comentario. Texto del comentario. Este es un comentario en XML. Cierre del comentario. Etiqueta película. Atributo género. Valor ciencia ficción. Texto Yo Robot. Cierre. 4 Declaraciones XML. Un documento XML comienza generalmente con una declaración XML opcional que indica la versión de XML que se está utilizando y, opcionalmente, la codificación del documento. Ejemplo. Apertura declaración. Atributo versión. Atributo versión. Valor 1.0. Atributo encoding. Valor UTF-8. 5 Documento XML bien formado versus documento XML válido. Un documento que cumple con las reglas de sintaxis básicas se dice que está bien formado. Sin embargo, un documento que, además, cumple con las reglas definidas por un organismo o institución se dice que es válido. Las reglas que un organismo desea definir sobre la estructura de un documento XML pueden expresarse mediante documentos adicionales que se hacen referencia desde el documento XML. 6 Elementos raíz y elementos secundarios. Un documento XML bien formado debe tener un solo elemento raíz, que opcionalmente puede tener atributos y que contendrá otros elementos. El elemento raíz se especifica después de las declaraciones. Apertura declaración.
Atributo versión. Declaración. Atributo versión. Valor 1.0. Atributo encoding. Valor UTF-8. Cierre declaración. Etiqueta libro. Atributo ID. Valor 123. Etiqueta título. Cierre etiqueta título. Cierre etiqueta libro. 6 elementos raíz y elementos secundarios. Un documento XML bien formado debe tener un solo elemento raíz, que opcionalmente puede tener atributos y que contendrá otros elementos. El elemento raíz se especifica después de las declaraciones. Apertura declaración. Atributo versión. Declaración. Atributo versión. Valor 1.0. Atributo encoding. Valor UTF-8. Cierre declaración. Etiqueta libro. Atributo ID. Valor 123. Etiqueta título. Cierre etiqueta título. Cierre etiqueta libro. 7. Jerarquía y anidamiento de elementos. Los elementos pueden estar anidados dentro de otros elementos para representar estructuras jerárquicas de datos. Apertura etiqueta biblioteca. Etiqueta libro. Atributo ID. Valor 2345. Etiqueta TICO. Etiqueta título. Texto 100 años de soledad. Cierre etiqueta título. Etiqueta autor. Texto Gabriel García Márquez. Cierre etiqueta autor. Cierre etiqueta libro. Cierre etiqueta. 8 ventajas del uso de XML en el desarrollo web y la integración de sistemas. Dentro de las ventajas del uso de XML están: es una tecnología abierta. Es estándar. Es ampliamente usada en Internet. Los navegadores tienen herramientas para trabajar con XML. Amplio soporte para describir datos. Útil para el intercambio de datos entre aplicaciones. Gracias por su atención.